Entonces nos habíamos quedado ya como en la segunda, digamos como en la recta final de todos estos fotógrafos documentalistas. ¿Por qué la intención de que primero conozcan bien a estos fotógrafos? Porque finalmente todo lo que se ha hecho sobre documental o todo lo que se va a hacer ya tiene ciertas bases. La verdad es que en la fotografía documental no se está descubriendo nada nuevo, ¿no? Mucha gente ya trabajó con esto. Ahora creo que lo importante es que la fotografía documental toca aspectos de la fotografía artística, ¿no? Y bueno, esto se debe gracias a todo el trabajo de los fotógrafos antes de principios del siglo pasado y posteriormente a mediados del siglo pasado, a partir de los 50, 60, empieza a haber una necesidad de renovar como toda esta estilística de la fotografía documental que de algún modo se diferenciara un poco del fotoreportaje más directo, ¿no? Finalmente el fotoreportaje pues solo se trata de eso, de evidenciar un evento o una parte de la realidad. La fotografía documental, si bien busca hacer eso, también lo busca hacer utilizando ciertas herramientas de lo estético, ¿no? Y obviamente a través de estas herramientas que el fotógrafo proponga y fije una postura u opinión, ¿no? Entonces les platicaba que la pareja de alemanes Bernd y Hilla Becker se consideran los herederos de la nueva objetividad alemana y son los responsables de una estética deadpan en la fotografía que se llama estética impasible, que es fundamental en la fotografía artística contemporánea y del fotoensayo documental. ¿No? Lo que hicieron Bern y Hilla Becker es que empezaron a retratar varias estructuras industriales para convertirlas en documentos históricos. Sin embargo, ellos no pensaban en su fotografía solamente como un documento o como una obra de arte, sino más bien como ambos, arte y documento. De hecho, Bern y Hilla Becker son como mucha influencia para los fotógrafos posteriores que trabajaban con la fotografía documental y de ensayo, ¿no? Lo importante de la obra de esta pareja es que le da belleza, digamos, a la fotografía industrial o a la fotografía de estructuras industriales, ¿no? De algún modo, a través de su fotografía, se puede apreciar la arquitectura por su estética, no solo por su uso utilitario, ¿no? Sino que estos edificios industriales pueden representarse incluso como esculturas. Entonces, ellos empezaron a trabajar con una especie de retículas, es decir, fotografiaban este tipo de estructuras industriales, pero lo hacían desde diferentes ángulos, ¿no? Ellos explicaban un poco que lo que intentaban con esto era que el espectador encontrara todos los detalles de estas estructuras y le diera una resignificación, es decir, dejaran de ser algo utilitario y pasaran a ser un documento, pero un documento al mismo tiempo artístico, ¿no? Entonces, para esto precisamente trabajaban con cámaras de gran formato que les permitían tener mayor detalle. Después trabajaron las retículas. De hecho, es interesante porque a pesar de que esta fotografía es sumamente documental en el sentido de que se está fotografiando desde ángulos determinados, con cierta técnica específica se están retratando o fotografiando estructuras ya existentes, la forma de ordenarlos en retículas, como si estuviéramos apreciando distintas realidades de una sola realidad, dio paso al arte posmoderno, es decir, negaba un poco las vanguardias como el surrealismo, el dadaísmo, y daba paso a este arte posmoderno, en donde se planteaban nuevas narrativas, ¿no? Entonces, lo importante es vean cómo las mismas estructuras o estructuras similares las retratan desde varios ángulos, como para que el espectador entendiera y reapropiara esa realidad dándole otro contexto. Además, si se dan cuenta, la mayoría de los cielos que tienen en las fotografías son como si fueran un fondo blanco. Todos estos elementos iban reforzando un poquito el discurso que ellos manejaban a partir del nuevo tipo de fotografía documental. Vean cómo juegan mucho con esta cuestión de las retículas. Obviamente esto pasó de ser una fotografía documental e incluso estar en museos, ¿no? Como obras de arte. Entonces lo interesante es cómo el documento y arte se empiezan a mezclar. Y obviamente aquí existía una opinión muy específica de los creadores de las imágenes. Paralelamente, regresando otra vez a Estados Unidos, tenemos a Gordon Parks. Gordon Parks es el primer fotógrafo afroamericano
que trabajó, recuerdan que ya habíamos hablado de la Farm Security Administration, ¿no? Trabajó también en la revista Life y hacía fotografías de moda para Vogue y Glamour. Durante su trabajo en la Farm and Security Administration, de donde salieron Dorothea Lange, Walker Evans y otros fotógrafos que dieron forma a la fotografía documental, se le ocurrió trabajar con el quehacer cotidiano de Ella Watson, que era la señora de la limpieza de las oficinas, y con esto logró crear una de las imágenes más memorables en la historia de la fotografía, que se llama American Gothic, ¿no? Que tenía que ver precisamente con el problema que vivía la comunidad afroamericana, ¿no? En 1952 trabaja con otra serie de fotografías que se llama Emerging Man, que tocaba muchos de los tópicos que la sociedad afroamericana enfrentaba. Al mismo tiempo realizaba trabajos fotográficos para Life, retratando la comunidad musulmana negra, retrató a activistas como a Malcolm X, a Martin Luther King, a los Panteras Negras. Después, en 1960, realizó un fotoensayo para Life, el reportaje sobre Flavio, un niño asmático que vivía en una favela. Incluso este fotoreportaje tuvo tanto impacto en Estados Unidos que se organizó una colecta para ayudar al muchachito que estaba en precarias condiciones de salud, ¿no? Entonces, Gordon Parks lo que hizo fue, con su gran retrato de la segregación racial estadounidense, resultó ser uno de los testimonios que ayudó a la toma de conciencia sobre la dignidad humana. O sea, finalmente él se abocó a documentar todo lo que sufrían la comunidad afroamericana en los años 50 y 60, a la segregación racial, a la lucha por los derechos civiles, ¿no? Entonces, esta imagen de acá justamente es la que les digo, se llama American Gothic. Hace referencia a una pintura, muchos la conocerán, que se llama precisamente así, American Gothic. Es una pintura donde se ven dos granjeros, una mujer y un hombre, sosteniendo un tridente y sosteniendo una pala, y al fondo se ve una casa, ¿no? Él hace una especie de crítica, pero a través de una mujer afroamericana que trabaja en el servicio de limpieza, ¿no? Entonces vean, incluso la bandera norteamericana de atrás, ¿no? Él empieza a documentar toda la vida de esta señora y qué es lo que sufre día a día. O lo mismo sucede con la cuestión de los afroamericanos y cómo son tratados en la sociedad. Entonces, el testimonio, este es en Harlem y en las zonas más marginadas de Nueva York. Entonces, con su testimonio, con su fotografía documental, él empieza a revelar todas estas carencias y toda esta falta de derechos que tiene la comunidad afroamericana y todo lo que está sufriendo, ¿no? Asimismo, retrata también, por otro lado, la lucha que esta comunidad emprende para reafirmar sus derechos civiles, ¿no? Entonces, la importancia de Gordon Parks radica no solo en que fue un fotógrafo documental de los sucesos históricos que estaban ocurriendo en Estados Unidos en los 60, sino que además fue el primer fotógrafo afroamericano en alcanzar como altos niveles en la fotografía, desde Life, Vogue. Él hace fotografías, yo no las incluí ahí porque no van mucho con el tema, pero él hace fotografía de moda y la verdad es que decían, ¿no? Una crónica que decía que se veía increíble que en los 70, 60, un hombre afroamericano dirigiendo a un grupo de modelos o de mujeres blancas era impensable, ¿no? Y él lo logró. Entonces, esta es la historia que les decía, es parte de la serie del niño Flavio, ¿no? Que sufría asma en una favela de Brasil. Entonces, digamos que Gordon Parks es uno de los nuevos representantes de la renovada fotografía humanista en los años 60, 70, ¿no? Al mismo tiempo tenemos a Elliot Erwitt, más o menos va por el mismo camino de la fotografía humanista y de la fotografía documental. Él recorre las calles, las playas y los museos en busca de fotografías que documenten la comedia humana. Él empieza como a darle un giro, no solo a la crítica social, sino él entiende que los aspectos cómicos de lo humano también son parte inherente a nuestra condición. Trabaja para la agencia Magnum y sus imágenes comenzaron a aparecer en diversas revistas como Life, Holiday, Paris Match, entre otras. ¿No? Es famoso, se hizo más famoso por sus retratos de Marilyn Monroe, de Fidel Castro, de Jacqueline Kennedy. Sin embargo, es considerado uno de los cronistas fundamentales en la historia reciente de Norteamérica
y su trabajo va del documental al fotoperiodismo, es decir, él documenta tanto en Estados Unidos, también un poco la cuestión de la segregación racial, incluso viaja a otros países documentando esta condición humana y lo contrastante que puede llegar a ser, ¿no? Hace retratos muy irónicos, vean de la mujer que sostiene a dos perros, al parecer el perro es el que está sentado, entonces juega mucho con esa cuestión de la comedia, pero no deja de documentar como el cotidiano andar, ¿no? Entonces, de algún modo, si se dan cuenta, en los años 60, 70, se empieza a ver una transición de estos fotógrafos humanistas que acudían a la guerra o a los conflictos armados a documentar la miseria humana, ahora son fotógrafos que empiezan a documentar el cotidiano de sus propias ciudades, ¿no? O de lugares impensables como los museos, en el caso de Erwin. La fotografía documental empieza a transitar de los grandes mitos, de los grandes como la humanidad, el amor, esperanza, hacia lo más íntimo, es decir, hacia nuestras vivencias cotidianas, hacia lo que nosotros sentimos en el diario andar, en las calles, en nuestra casa, ¿no? Y estos fotógrafos son los que precisamente empiezan con esta transición tan interesante. Vean, estos retratos son muy famosos de Erwin. Eh, el retrato de Richard Nixon con Nikita Khrushchev, ¿no? No sabemos en qué contexto es, pero sabe captar muy bien el contexto, ¿no? El señalamiento, justo en la Guerra Fría, ¿no? El retrato del Che. Entonces, Elliot Erwitt no solo retrata personajes, sino, digamos, que documenta toda una historia, ¿no? Lo mismo sucede con John F. Kennedy, con Marilyn Monroe, es decir, sus retratos implican más que solo el personaje que aparece ahí, ¿no? Implica toda esta cuestión de, de lo que representaban en ese entonces, de qué estaban implicados, de todo el contexto social, ¿vale? Aquí está igual un retrato de Castro. Él también tiene una serie bastante interesante donde retrata puros perros, ¿no? Es decir, retrata a las mascotas, a los dueños por lo general solo se ven los pies, pues los animalitos están casi a nivel del suelo. Entonces él se agacha y empieza a retratarlos. Y lo que logra es una serie bastante más amplia, si la quieren revisar. Eh, digamos que no es propiamente documental, sino más bien es todavía más ensayística, pero dentro de su corpus de obra resulta bastante interesante lo que va logrando. Lo mismo sucede con William Klein, nada más que William Klein, de manera paralela también, ya en los 50, 60 ya era uno de los grandes hitos de la fotografía de moda. Sin embargo, a través de su proyecto paralelo en la ciudad de Nueva York, retratando las calles y la gente, esto le daría un lugar en el documentalismo norteamericano e internacional, ¿no? Él sale a la calle a fotografiar como a toda esta gente marginada, desde puertorriqueños, mexicanos, chinos, mujeres jugando al béisbol, anuncios que inundaban las calles, inmigrantes, ¿no? Era esa realidad incómoda de lugares como el Bronx o el Harlem que la sociedad norteamericana no quería voltear a ver, ¿no? Entonces, William Klein, su discurso estilístico no está fragmentado, ¿no? Tanto la fotografía como la moda del cine son parte de sus opiniones sociales, de sus críticas y de sus sátiras que salen del ordinario, es decir, del mainstream. A él nunca le interesó retratar el mainstream. Él incluso decía que la fotografía de moda la hacía para ganar dinero, ¿no? Hay una historia bastante interesante que el editor de Vogue le dio dinero, le dio todo el equipo que quiso para hacer una editorial y William Klein llegó con fotos borrosas, fotos movidas y el editor le dijo que eso no se lo podía aceptar y que no sabía cómo lo iba a hacer, pero que tenía que entregarle algo. Entonces a él se le ocurrió tomar fotografías de moda con lentes, con lentes telefoto, jugando con los espejos en las calles y ya entregó eso y dice que solamente de la cuestión de moda vivía, ¿no? Decía, eso me da dinero para hacer lo que realmente yo quiero, que es documentar precisamente toda esta cuestión social, ¿no? A través de su crítica, a través de la sátira que también hacía, ¿no? Una de sus fotografías más famosas es la del niño con pistola, donde un niño le apunta con una pistola en el Harlem y esa fotografía puede condensar toda esa situación
convulsa que estaba viviendo Estados Unidos, ¿no? Igual, William Klein era muy conocido por sus encuadres poco ortodoxos. Él decía, a mí lo que me importa es retratar esa realidad cruda, ¿no? Entonces vean los cortes, o es general que les digan que nunca se corta una persona por la cabeza. A él no le importaba, él recortaba, él hacía, eh, él hacía este tipo de retratos poco convencionales. ¿No? Vean toda la contaminación visual de los anuncios en las calles de Nueva York, todos estos personajes interesantes que se encontraba, ¿no? Fotos barridas, fotos desenfocadas. De algún modo él empieza, y William Klein empieza a inaugurar esta nueva estética que tiene que ver mucho con el snapshot, con las cámaras de apunta y dispare, donde no se piensa mucho la técnica, sino se piensa más en el mensaje. Entonces William Klein, con estas fotos, lo que decía es que no me importa la técnica, me importa el mensaje, ¿no? Si yo quiero demostrar algo, tiene que ser a través de mi imagen, no a través de la técnica. Entonces, de algún modo, si nos damos cuenta, ya aquí empieza a haber un rompimiento más de lo comúnmente denominado documental, ¿no? Eso documental de Henri Cartier-Bresson, de todos estos fotógrafos de mediados de la primera mitad del siglo pasado, que decían que la técnica era un elemento importante y el enfoque y las aperturas, etcétera, etcétera. Había un rompimiento, ¿no? De esta cuestión más ordinaria a lo extraordinario, que es decir, no importa la técnica, importa el mensaje, ¿no? Entonces, eso es lo que hace particular a William Klein. Vean este tipo, estas fotografías las hace en un lugar de enfermos mentales en Japón, ¿no? Y logra estas instantáneas bastante interesantes y sui generis, fuera de lo común. Entonces él explora mucho y precisamente da paso a esta nueva estética del documental que tiene que ver más con el mensaje que con la sola técnica, ¿no? Con el solo conocimiento técnico de hacer la fotografía, ¿vale? Entonces, a partir de aquí va a haber un rompimiento todavía mayor con la fotografía documental con William Eggleston, ¿no? O sea, en realidad son dos fotógrafos. William Eggleston comenzó a fotografiar los suburbios de Memphis, donde incluía restaurantes, interiores domésticos, personas en situaciones triviales. En los años 70 su fotografía era muy minuciosa, ¿no? Muchas de ellas las realizaba en ángulos muy extraños. Es decir, además buscaba capturar un Estados Unidos sureño, rural, donde existía la comida rápida, el plástico y el neón. Es decir, toda esta extraña convergencia posmoderna entre lo rural y lo moderno, ¿no? Entonces, sus motivos fotográficos iban desde zapatos viejos bajo la cama hasta el interior de un baño, ¿no? Imágenes que apelaban a la vida ordinaria, pero él las mostraba de un modo enigmático, o sea, nunca daba más información, ¿no? La intención de Eggleston, incluso él lo dice, no era registral, sino artística. Sin embargo, ¿no? De manera involuntaria subyace en su trabajo una vena propiamente documental, ¿no? Es decir, él empieza a documentar un estilo de vida, ese estilo de vida norteamericano rural, en donde de manera irónica convergen todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Estas nuevas estéticas. Él es el que empieza a utilizar la fotografía de color con fines artísticos, ¿no? La fotografía de color estaba reservada en ese entonces para la publicidad y se consideraba de fotografía de aficionados, ¿no? O de turistas. Sin embargo, Eggleston utiliza la fotografía de color para documentar y al mismo tiempo como película, como medio de arte. ¿Por qué la fotografía en blanco y negro era considerada más cercana a lo documental? Porque se tenía esta idea de que el blanco y negro alejaba cualquier tipo de cuestión manipulada o fabricada, ¿no? Es decir, la fotografía en blanco y negro era más seria, era más solemne. Entonces, por eso a la fotografía documental, el blanco y negro la caracterizaba. Sin embargo, William Eggleston dice, es que también, aparte de que la fotografía color pudiera ser utilizada de forma artística, también podría ser utilizada de forma documental, ¿no? Lo hacía más de forma involuntaria, pero al final era uno de los grandes documentalistas y fotoensayistas que existieron, o que existen porque aún sigue vivo. Entonces tiene imágenes como esta,
¿no? Los suburbios de Estados Unidos, fotografiar a color los suburbios de Estados Unidos y todas estas relaciones complejas que existen en ellos, ¿no? Esta fotografía existe una historia bastante interesante, es un triciclo, que es una marca que ahora se considera de colección. Lo que hace Eggleston es acercarse a él. Si se dan cuenta, utiliza lentes grandes angulares, es decir, para hacer como muy grande el objeto. Y podemos ver un triciclo casi gigante, ¿no? Que en comparación es más grande, pareciera más grande que las casas. Entonces, la historia va que la persona que le dejó fotografiar este triciclo, después de unos 20 o 30 años, lo quería vender, lo quería subastar. Como se considera ya un artículo de colección, demandó a William Eggleston al decir que la impresión de esta fotografía, la impresión miles de veces o millones de veces de esta fotografía o la difusión de esta fotografía le había restado valor al objeto. Al final, un juez determinó que eso no sucedía, que el objeto tenía un valor en sí y que la fotografía no había demeritado el valor de eso, ¿no? Son historias como bastante interesantes que suceden alrededor de la foto. Entonces, vean cómo empieza a hacer un documento de esta vida cotidiana, pero ahora a color, ¿no? No es el blanco y negro habitual al que estamos acostumbrados dentro de la fotografía documental o de la fotografía documentalista de ensayo, sino empieza a utilizar el color precisamente como una herramienta, como parte del lenguaje visual. Y retratando estos suburbios o estas características que existen en ellos, ¿vale? ¿No? Entonces vean este tipo, también tiene creo que su fotografía también tiene un dejo de ironía, ¿no? De todo lo que, esta cuestión de la cultura de la comida rápida, de la cultura del neón, de la cultura del plástico, del nuevo American Way of Life, de toda esta revolución y explosión del color, pues traían. Entonces William Eggleston, con una mirada pues muy clínica, empieza a develar todas estas contradicciones que existen, ¿no? Vean todo lo irónico, ¿no? Ustedes analicen sus fotos, véanlas con detenimiento y van a encontrar no solo esta parte documental, sino esta parte también como de un ensayo del sarcasmo. Está como me parece muy interesante. Igual, paralelamente, Larry Sultan se dedica a fotografiar la vida doméstica y los escenarios suburbanos, a través de los cuales examina la realidad, la fantasía, la nostalgia y el desplazamiento, es decir, las migraciones internas, ¿no? Sus principales trabajos, uno es Evidence, ¿no? En colaboración con Mike Mendel, utiliza imágenes encontradas en archivos de instituciones de investigación y él las empieza a recopilar y las empieza a armar en un fotolibro, ¿no? Estos fueron, digamos que los primeros trabajos fotográficos que exploraban la apropiación y la autoría y la relación entre contexto y significado. Es decir, aquí la documentación transgredía los límites de lo que comúnmente se conocía como el ejercicio de documentación, es decir, no voy yo y documento algo, sino más bien recojo lo que ya está documentado y lo apropio y le doy una nueva interpretación, como a través del fotolibro, ¿no? Que es otro tema bastante interesante, ¿no? El fotolibro funciona como un lenguaje particular para reafirmar el diálogo entre la fotografía, ¿no? O el diálogo entre el fotógrafo, su producto y el espectador. En Pictures from Home hace un análisis personal de la vida de sus padres en los suburbios de Estados Unidos y la comunidad de jubilados en Palm Desert donde llegan a vivir después, ¿no? Y en Homeland contrata a jornaleros inmigrantes como actores y sujetos para sus fotografías de paisaje a las afueras de los suburbios de California. ¿No? Con esto buscaba explorar un poco los rituales de lo público y lo privado, además del uso de los espacios marginales y las zonas de transición. Entonces, si se dan cuenta, vean, esta serie es parte de su libro de Evidence, donde él se reapropia de imágenes que ya existían sobre la documentación en lugares de investigación científica, desde la NASA hasta el Centro Aeroespacial, y la reapropia y les da un nuevo significado. Es decir, la documentación aquí se convierte más en un ensayo de reapropiación que precisamente hecha a mano de todos estos
elementos que ya se habían previamente documentado, ¿no? Eso es lo más interesante. Entonces, él logra, a través del acomodo de las fotografías, generar un nuevo discurso de lo que estamos viendo, ¿no? Esta es la otra serie, la de que hace sobre sus padres, documenta la vida de sus padres, ya adultos mayores, que viven o que asisten también a una comunidad de jubilados. Allá en Estados Unidos se acostumbra mucho a que en los suburbios se hacen como colonias completas de puros jubilados, donde viven puros jubilados en casas que parecieran casi iguales. Entonces, va y retrata todos estos aspectos cotidianos de la vida de sus padres, cómo viven, cómo sienten, qué piensan, o sea, qué sigue después de la vida de trabajo que han llevado durante varios años, ¿vale? Toda la vida que llevan ahí dentro de la comunidad de jubilados, ¿no? Esta es la parte del último libro que tiene. Todos estos jornaleros los contrata y los coloca en lugares poco habituales, ¿no? Entonces, con esto explora un poco la cuestión de lo público y lo privado, de cómo se relacionan, ¿no?, estas personas que son de algún modo marginadas en estos nuevos espacios de construcción de las sociedades, ¿no? Sobre todo los espacios suburbanos. Está Jane Evelyn Atwood. Ella lo que hace es, primero empieza, en 1976, empieza a tomar fotografías a un grupo de prostitutas en las calles de París. En los 80s ya comienza a trabajar con niños ciegos y una serie de proyectos, entre ellos la historia de la primera persona con SIDA en Francia y un estudio de 4 años de las víctimas de minas antipersonas en Camboya, Angola y Kosovo, ¿vale? En 1989 empieza a fotografiar a mujeres encarceladas, incluyendo mujeres que están esperando la pena de muerte, ¿no? Este trabajo dura 10 años y abarca 40 prisiones en 9 países de Europa y Estados Unidos. Jane Evelyn Atwood, su cualidad o su particularidad reside en su enfoque de profundidad a través de largos proyectos, es decir, ella trabaja de la forma documental más tradicional. Piensa proyectos y los va desarrollando durante varios años, ¿no? Es decir, se acerca a su sujeto, se relaciona con él, empieza a empatizar, empieza a trabajar con ellos y logra precisamente un trabajo de mayor profundidad, ¿no? Vean, este es parte de su primer trabajo con las prostitutas en las calles de París, ¿no? Entonces empieza a acercarse a ellas, empieza a documentar su trabajo, documenta esta parte de las cárceles de mujeres, ¿no? Y toda la crisis, digamos, humanitaria que se vive dentro de ellas, ¿no? Todas estas mujeres que están en espera de una sentencia o incluso de la pena de muerte. Eh, igual, paralelamente a Eggleston está Stephen Shore, ¿no?, que junto con él es uno de los pioneros del uso de la fotografía de color, ¿no? Stephen conoció a Warhol en 1965, a Andy Warhol, el artista del arte pop, y documentó su espacio, su trabajo y su persona. En 1972 realiza un viaje al sur de los Estados Unidos y desarrolla una un fotoensayo que se llama American Surface, ¿no?, con una colección de imágenes realizadas con métodos y estilos provenientes de la estética snapshot, es decir, de la point and shoot, de cómo disparamos las cámaras sin pensar como en mayores aspectos técnicos. A través de este trabajo documenta a un Estados Unidos prefabricado, ¿no?, con estructuras que se repiten una y otra vez, letreros realizados con el mismo estilo, donde todo luce igual, es decir, su crítica va más como esta cuestión de que Estados Unidos ya es una nación estandarizada y normalizada. Entonces, al principio, bueno, esta es parte de la documentación que hace, ¿no? Él es Andy Warhol, artista pop, dentro de su espacio donde se confluían varios artistas, sale a la calle, documenta un poco de la vida cotidiana y después empieza a documentar estas cosas. Como les pongo acá, si el mundo de Facebook e Instagram está plagado de fotos de comida, de caminos a la escuela, a la oficina, ¿no?, donde ya las fronteras entre lo público y lo privado parecen desvanecerse, las fotografías de Stephen Shore ya hacían eso, ¿no? Son un primer antecedente, pero sus fotografías estaban colocadas en el mundo real y en el muro de una galería, es decir, ya estas fotografías estaban, pues finalmente ya eran parte como de un corpus, de una obra de arte. Entonces, lo que les decía, en 1974 publica American Surface,
¿no? Y el propio título revela su intención, o sea, solo se ve una superficie, ¿no? O esta cuestión de cómo la América superficial. Entonces empieza a documentar a color todos estos espacios superficiales de la sociedad norteamericana, ¿no? Estaciones de servicio, automóviles, estas cuestiones como muy, muy americanas. Él trabaja mucho con cámaras de formato, él empieza a trabajar con cámaras de formato más grande precisamente porque le permiten tener impresiones más grandes y de mayor calidad, ¿no? Recientemente ya su trabajo más contemporáneo ha viajado a ciudades como Hebrón, como Dubái, y realiza diarios fotográficos que publica en formatos de libro, ¿no? También ha trabajado en una serie acerca de los supervivientes del holocausto nazi en Ucrania. Entonces ya digamos que su último trabajo, la última parte de su trabajo que ha hecho hasta estos días, ya es más de corte documental directo, por así decirlo, ¿no? O como un diario fotográfico. Vean, va a las ciudades y hace una especie de diario fotográfico de estos, documentando los lugares y los espacios. Eugene Richards, bueno, él tiene también la característica de que trabajó mucho la comunidad afroamericana, ¿no? Va a las zonas más empobrecidas de Estados Unidos y empieza a registrar el estilo de vida de los más empobrecidos, ¿no? Y de los más discriminados. Eh, Él incluso, bueno, también empieza a explorar un poco esta cuestión del fotoensayo y del documental más personal, y realiza un libro sobre la lucha contra el cáncer de su primera esposa, ¿no? Que es un libro que se llama Exploring into Life. Al final su esposa fallece, pero él ya documenta toda esta parte del tránsito desde que le da cáncer hasta que fallece, ¿no? Así va trabajando varios temas, ¿no? Desde el uso de las drogas duras, ¿no? También realiza una especie de retrato fotográfico de lo que es Norteamérica en un libro que se llama Americans We, ¿no? Trabaja sobre los lugares rurales abandonados en Estados Unidos, sobre las consecuencias de la guerra contra Irak, ¿no? Y sobre el delta del Arkansas, o sea, va a diferentes lugares a explorar y a documentar la vida cotidiana y las relaciones que existen entre las personas que viven ahí, ¿no? Desde, como les decía, los cocainómanos hasta las personas que viven en las zonas más rurales, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces vean cómo comienza a documentar esta crisis que existe en la comunidad afroamericana, ¿no? Después empieza a explorar un poco más a través del fotoensayo la cuestión de la enfermedad de su esposa, con cáncer terminal, ¿no? Después va hacia los lugares más emblemáticos de Estados Unidos a fotografiar a la gente y cómo ella se relaciona con el medio, ¿no? Esta cuestión irónica, vean, el uso y la permanencia de las armas entre los norteamericanos, ¿no? Entonces empieza, justamente explora estos temas, ¿no? Como de manera más cruda y directa, documentando mucho de lo que pasa dentro de la sociedad norteamericana. ¿No? Tenemos también a Gilles Pérez, él también forma parte de la agencia Magnum, y en 1979 recorrió Irán durante 5 semanas en plena revolución, y de vuelta publicó Telex Irán. Es un libro que habla más de su testimonio personal de lo que vivió allá que sobre el viaje en sí. Es decir, insisto otra vez en esta idea de que el documental explora también la cuestión ensayística y una opinión más personal o la vivencia del propio fotógrafo, ¿no? Realiza varios trabajos, por ejemplo, en Irlanda del Norte, tiene un ciclo de historias documentales donde denuncia la intolerancia y la reaparición del nacionalismo y el tribalismo en todo el mundo, ¿no? También tiene una serie fotográfica sobre la guerra en Bosnia y el genocidio en Ruanda, ¿no? Gilles Pérez, digamos que también con Telex Irán está más del lado del documental ensayo, y con sus últimos trabajos está un poco más del lado de fotoperiodismo, pero digamos que va como complementando ambos trabajos, ¿no? Vean sus fotografías como precisamente refleja mucho de la condición humana, de lo que se vive en zonas de guerra, en zonas de conflicto, ¿no? Lo de Ruanda, lo de Bosnia. Entonces, digamos que sí está muy impregnado esta cuestión fotoperiodística, pero también está el ensayo, ¿no? Cómo él vive, cómo él siente estas situaciones.
¿no? Lo mismo más o menos sucede con Joseph Kudelka. Él empieza a interesarse en la fotografía en 1958, cuando sale a hacer escenas cotidianas, ¿no? También trabaja retratando bailarinas de ballet y empieza a trabajar en el teatro, ¿no? Después se interesa por el estilo de documentar el estilo de vida de los gitanos, y cuando regresa a Praga, a su ciudad natal, en República Checa, antes Checoslovaquia, le toca la invasión de los soviéticos, ¿no? Precisamente Checoslovaquia entra en una cuestión después de la Segunda Guerra Mundial, hay una separación, ¿no? Entonces, le toca esta guerra, sale del país, bueno, retrata esta parte de la guerra entre los soviéticos y los checoslovacos, y en 1980 se instala en Inglaterra y recorre el país y recorre Europa, retratando celebraciones populares y escenas cotidianas, y otra vez los gitanos, ¿no? Entonces, él se dedica a documentar precisamente, empieza desde los conflictos, digamos que empieza desde el fotoperiodismo, ¿no? Pero también con esa cuestión de los gitanos es un poco de documental, ¿no? Y ensayo, porque obviamente tiene que ver mucho las características estéticas que él utiliza, y pues todo el trabajo que va realizando después a lo largo de su carrera, que otra vez deriva más a lo ensayístico, ¿no? Un fotógrafo ya más contemporáneo, Steve McCurry, ¿no? Su carrera comienza con la cobertura de la guerra soviética en Afganistán, ¿no? Él continúa cubriendo conflictos internacionales, también digamos que empieza su carrera como fotoperiodista, pero posteriormente se interesa en documentar las costumbres, tradiciones y vida cotidiana de diferentes culturas, sobre todo en Asia, ¿no? Entonces, en su obra, McCurry documentó desde el dolor que causa la guerra hasta el asombro, la felicidad y la sorpresa inherentes a la condición humana. Él se hace famoso por su retrato de la niña afgana, ¿no? Este famoso retrato que apareció en los años 80 en la revista Life, si no me equivoco, o en Time, no, en Life, y se hace muy famoso por eso. Incluso hay un documental donde otros fotógrafos rastrean actualmente cómo es y cómo vive esta niña afgana. Pero como les decía, alejado un poco de su beta más fotoperiodística, él documenta como todas estas cuestiones, ¿no? Como la vida cotidiana, como las celebraciones culturales, como las celebraciones religiosas de distintos pueblos, insisto, sobre todo de Asia, un poco de África, también va a Cuba, eh, y precisamente le gusta documentar. Él es un experto en el uso de la composición, no sé si se dan cuenta, patrones repetidos, líneas convergentes, etcétera, etcétera. Él, él trabaja y pone especial énfasis en esta composición, pero si se dan cuenta desde su aspecto más documental, es como la vida cotidiana, ¿no? Cómo viven esas personas el momento. Paralelamente en Japón está Daido Moriyama, es un fotógrafo que funda una revista, un grupo que se llama Provoke, que aboga precisamente por esto que ya les había dicho, de que la fotografía debe de ser, en la fotografía lo más importante debe de ser el mensaje y no tanto como la técnica, ¿no? Entonces, a partir de eso, utiliza desenfoques, sobreexposiciones, fuertes contrastes, ¿no? Porque los temas que trata en sus fotografías se refieren en su mayoría a la vida en la ciudad y los aspectos cotidianos, ¿no? Cómo puede resultar la vida en la ciudad tan caótica. Entonces, eso lo refleja precisamente en sus fotos, ¿no? Si se dan cuenta, fotos con mucho grano, con mucho contraste, fotos que revelan como toda esta cuestión tan irónica de las sociedades de primer mundo, en este caso la sociedad japonesa. Aquí es una historia interesante. Él retrata a una mujer que está escapando de los yakuza. Los yakuza son una mafia japonesa que cuando él hace esta foto, los yakuza lo golpean, ¿no? Le quitan el rollo, pero él lo que hace es entregarles un rollo que no había expuesto y se guarda el rollo donde había tomado esas fotografías, ¿no? Entonces, él se convierte en un verdadero, digamos, ente de la calle, ¿no? Se la pasa como cazando todos estos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Desde las prostitutas hasta los niños, los jóvenes, todas estas cuestiones tan características de la sociedad japonesa.
¿no? Ya en la parte más contemporánea, bueno, tenemos primero Alex Webb, ¿no? Que combina el documentalismo y el juego visual, el uso del color, la contraposición de planos, creando imágenes documentales que aunan realidad y arte a todo color. Webb crea fotos dentro de fotos, es decir, utiliza elementos arquitectónicos en sus encuadres como paredes, ventanas y espejos, y de las sombras que generan crea marcos, ¿no? Sus imágenes tienen 4 claros protagonistas, que son las personas, las luces, las sombras y el color, ¿no? Entonces, su primer trabajo documental es en blanco y negro, ¿no? Documenta desde las comunidades afroamericanas hasta las comunidades chicanas, y posteriormente comienza a trabajar el color, ¿no? Si se dan cuenta, utiliza las estructuras, los contrastes, los claroscuros para precisamente crear imágenes dentro de sus imágenes. Vean, esta la hace aquí en Tehuantepec, en México, por ahí por los años 90, este es en Haití. Entonces su visión documental tiene que ver con algo un poco más moderno, de cómo vemos la realidad desde nuestra perspectiva, ¿no? O sea, cómo alguien en particular puede entender esa realidad y documentarla, ¿no? Lo mismo, esta es de las más recientes, que es por ahí por los 2000 en la Ciudad de México, este es afuera de una mezquita. Entonces, digamos que su visión es documentar precisamente estos aspectos cotidianos, pero desde su punto de vista más particular, ¿no? En ese sentido, y parte de la nueva ola de fotógrafos documentales está Alex Ott, ¿no? Él se inspira en la tradición americana de los fotógrafos de carretera, los que ya hemos visto, no sé si recuerdan a Walker Evans, a Robert Frank con los americanos, a Stephen Shore, que lo vimos hace rato, ¿no? Que sale a la calle y retrata a color esta América, ¿no? Lo importante de Alex Ott es que, bueno, su primera obra es muy joven, la publica por ahí por el 2002, si no mal recuerdo, que se llama Sleeping by the Mississippi, y recorre todo el Mississippi, los pueblos aledaños, explorando como las cuestiones de la libertad, los ideales, los límites de estas libertades, ¿no? Esta obra provoca como un estado de ánimo de soledad, de anhelo, de ensueño, porque la gente en sus retratos o la gente que vive a la orilla del Mississippi, pues obviamente tiene sueños, tiene anhelos, tiene esperanzas, y él trata de retratarlos de algún modo. Posteriormente hace un fotolibro que se llama Niágara, que se basa en los temas del amor, del matrimonio y las contradicciones de pareja. Él va y busca personajes muy característicos posando en las cascadas del Niágara o en la ciudad, ¿no? Niágara es una ciudad que está en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Esta ciudad donde se van a refugiar los amantes. Entonces, estas primeras fotos son precisamente las de Mississippi, ¿no? Cómo retrata como a todas estas personas que viven cerca de esa zona, ¿no? A qué se dedican, qué trabajan, cuáles son sus sueños, cuáles son sus esperanzas. Después va a Niágara y precisamente empieza a retratar a estos jóvenes, ¿no? Que están como la expectativa, ¿no? Entre el amor, entre el deseo, entre la incertidumbre de lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces retrata mucho todos estos aspectos, ¿no? De la ciudad que pareciera como una ciudad ideal para el turismo, para el amor. En realidad, pues tiene muchos contrastes, ¿no? Después tenemos a Trent Park. Bueno, Trent Park también es parte de esta nueva corriente documental. Empieza como fotoperiodista, pero ya después, en 2003, realizan un viaje de 2 años por toda Australia, ¿no? Si se dan cuenta, esta constante de viajar por sus países de origen para documentar como como toda esta idiosincrasia, ¿no? A partir de esto, publica su libro Minutes to Midnight, y esta obra se agrupa, todo su cuerpo de obra está agrupada en 3 cuerpos de trabajo, que es Dream Life, donde explora la vida en las calles de Sydney; La Séptima Ola, acerca de la predilección de los australianos por divertirse en la playa, es decir, acudir a esquiar y a surfear, etcétera, etcétera, y propiamente el Minutes to Midnight, ¿no? Que es un camino de la Australia hacia su apocalipsis, redención y renacimiento, es decir, como todos estos contrastes en Australia.
¿no? Entonces empieza con estas cuestiones tan irónicas, ¿no? Vean este recorrido de autos con, con mujeres de un concurso de belleza, ¿no? Entonces empieza a retratar también esta Australia profunda, esta Australia que no se conoce, ¿no? Que nos parecería ajena. También sale a las calles de Sydney, empieza a retratar todas estas personas que viven ahí. Aquí la ironía, ¿no? De bienvenidos al paraíso, ¿no? Y vemos a una serie de personas nativas de Australia que viven pues en la pobreza, ¿no? Estos claroscuros. Es bastante interesante su fotografía y retoma mucho el blanco y negro, si se dan cuenta. Él trabaja como desde la tradición más documental del blanco y negro, ¿no? Explora también el color, pero la mayor parte de su obra es en blanco y negro, ¿no? Vean, ¿sabes? Como utiliza mucho el sarcasmo y la ironía, ¿vale? Después tenemos a Martin Parr, bueno, él ya es más contemporáneo. Él sí es un fotógrafo que definitivamente se podría considerar como un documentalista posmoderno, ¿no? Él tiene un punto de vista muy específico o plasma un punto de vista muy específico sobre el consumo, la clase media, los ricos y el turismo. No muchos definen su fotografía como sardónica, cáustica, burlona, irónica, mordaz y sarcástica, ¿no? Porque indaga en el entorno cotidiano para analizar las constantes, las miserias y las contradicciones de una sociedad completamente globalizada. Es decir, ya empieza a fijar su mirada precisamente a estas contradicciones de la ciudad globalizada, ¿no? Lo interesante de las fotografías de Martin Parr es que parece que están hechas por un fotógrafo amateur. Sin embargo, en realidad, tras una lectura más profunda, son agudas observaciones de diferentes fenómenos sociales, ¿no? En este sentido, indaga en temas como la comunicación, el consumo y el ocio. Es como ahorita van a ver interesante, ¿no? Incluso él también, él considera, Martin Parr, considera que los títulos de los libros o de sus obras juegan como un papel muy importante, ¿no? Y algunos ejemplos es, realiza una obra que se llama Conventional Photographies, donde habla de las convenciones republicanas y demócratas en Estados Unidos como un juego de palabras, ¿no? Otro caso es el de Life is a Beach, ¿no? Lo que se traduce como la vida es una playa, pero también juega mucho con la expresión anglosajona de life is a bitch, ¿no? Como la vida es una perra. Entonces, lo mismo sucede con The Last Resort, con su último trabajo que realiza en los balnearios de Inglaterra, pero The Last Resort se puede traducir como el último lugar de verano o para veranear, pero también The Last Resort, la acepción que tiene es como el último recurso, es decir, como lo último que nos queda, ¿no? Entonces vean, su foto cambia radicalmente, ¿no? Él documenta como cierto aspecto de la realidad, pero lo hace desde una perspectiva más crítica. Incluso se le ha tachado de burlón, ¿no? De morboso, de burlarse, de querer burlarse de la gente, de querer hacer mofa de ella, ¿no? Sin embargo, él dice que su intención nunca ha sido esa, ¿no? Y que más bien su intención es retratar como todas estas contradicciones, ¿no? En la sociedad globalizada. Por ejemplo, aquí tenemos a un hombre tomando el sol frente a una máquina retroexcavadora, ¿no? Entonces, como resulta como bastante irónico, contradictorio, ¿no? Lo mismo sucede aquí como la gente está en la playa, ¿no? Sin importarle mucho pues la situación o el contexto, y ni siquiera están en la playa, y parece que están en una placa de concreto tomando el sol, ¿no? O estas imágenes también tan interesantes, ¿no? Un sujeto en la playa bebiendo, ¿no? Vemos que ha vivido demasiado y una pareja en espera de casarse. Entonces, es precisamente esto, ¿no? Sus fotografías engloban todas estas contradicciones contenidas en la sociedad globalizada, ¿no? Vean aquí, tenemos a una pareja una pareja ya de hombres mayores, un hombre y una mujer, pero el hombre está viendo la fotografía de una mujer desnuda, ¿no? Entonces, es como bien irónico, o esta mujer de acá, también muy adulta, tomando el sol, ¿no? Y con un rostro bastante peculiar, ¿no? Igual se le criticó mucho al principio de que solo hacía fotos de la clase trabajadora, es decir, toda esta gente que iba a la playa los fines de semana,
Pero entonces él se dedica a fotografiar a los más ricos, ¿no? Y también a sus contradicciones o a lo absurdos que pueden resultar a ser, ¿no? O sea, vean aquí, el sujeto va a las compras y aquí parece que trae colgando al niño, ¿no? Aquí estos hombres y mujeres de dinero comiendo, ¿no? O aquí que parecería la fotografía de un catálogo, ¿no? Estas cuestiones como estos rostros, también estos rostros de la opulencia, por así decirlo, ¿no? También tiene una serie bastante interesante que trata sobre los turistas, con lo ridículo que pueden ser los turistas o en estos espacios, ¿no? Vean aquí, todos están haciendo esta pose de que se va a caer la torre de Pisa y vean qué gracioso se ve esto. O aquí lo irónico de los turistas blancos, ¿no? Llegando al Gran Cañón y pues este vestido o como si fuera un indio de la zona, ¿no? Entonces como juega mucho con esta ironía, incluso con el sarcasmo, ¿no? Ya, bueno, como para ir terminando, la última que nos queda, la quise agregar precisamente porque le da un nuevo brío a la fotografía documental, es Nan Goldin, ¿no? Se le considera precisamente como una renovadora de la fotografía documental y narradora de la escena contracultural de Nueva York en los años 70 y 80. Ella comienza en el 76 a registrar la existencia de su círculo más cercano, es decir, en fiestas con sus amigos, ¿no? Siempre está con su cámara, ¿no? Y las fotografía a todos y a todas, ¿no? Lo retrata como estas reuniones que son demasiado íntimas, no sé, allá va más allá, ¿no? Va más allá de meternos en esos espacios donde conviven sus amigos, donde vemos la iniciación, la plenitud, vemos las cuestiones sexuales, vemos depresión, pobreza, amor, soledad, violencia, enfermedad. Es decir, pasamos de los grandes temas del humanismo a los temas más íntimos, ¿no? En 1980, Nan Goldin conoce a un exmarino, Brian, con quien se relaciona durante 4 años y con el cual tiene una tormentosa relación o incluso violenta físicamente, ¿no? Esta relación daría como resultado uno de los libros más famosos de ella y de la historia de la foto, que se llama La balada de la dependencia sexual, ¿no? Ahí donde documenta toda esta cuestión muy personal, ¿no? Es como si nos metiera a su propia vida, ¿no? O lo que está viviendo, lo que está gozando y a lo que está sufriendo, ¿no? Entonces, en este sentido, Nan Goldin inicia un humanismo en el que se piensa en el ser humano, su condición y las formas en que se constituye o es subjetivo frente a una totalidad cerrada, abrumadora, marginal y que le niega la posibilidad de expresarse como es decir, este humanismo tiene que ver más con nuestra relación de nosotros con nosotros mismos y con ese entorno tan pequeño que nos rodea, como puede ser el entorno familiar, el entorno personal, el entorno de pareja, ¿no? No es ese humanismo que nos relaciona con el resto del mundo, sino es ese humanismo que nos relaciona con nosotros mismos, ¿no? Y logra este tipo de fotografías. Son fotografías muy íntimas de ella y su pareja, de sus amigos, de sus fiestas, ¿no? A partir de ella se le atribuye mucho de la fotografía documental contemporánea, incluso de la fotografía artística documental, de la fotografía artística contemporánea, esta cuestión también del snapshot, ¿no? De la cámara de frente con el flash de frente para dar esta sensación de una realidad cruda, ¿no? De una realidad directa. Entonces vean cómo el flash funciona de la misma forma en todas las fotos, ¿no? No hay un cuidado de lo técnico, sino más bien hay un cuidado de lo estético y sobre todo, más que nada, de lo narrativo, ¿vale? Entonces es así como va desarrollando su trabajo, ¿vale? Digamos que hasta acá estos son los principales fotógrafos, ¿no? Que fueron alimentando el documental. Si se dan cuenta, la historia es sumamente larga, hay muchos más, hay muchísimos más. Henri Cartier-Bresson, junto con otros fotógrafos, fundan la agencia Magnum. La agencia Magnum tenía como objetivo esta libertad creativa de los fotoreporteros o de los fotógrafos documentales. Este ya es un colectivo, aquí subsisten los principales fotógrafos de fotoperiodismo y fotografía documental, ¿no? Vean aquí incluso ustedes pueden ver donde dice fotógrafos, ustedes pueden ver todos los fotógrafos que están trabajando con Magnum Photos, vean todos estos, la mayoría son fotógrafos documentales, ¿no? Fotoperiodistas, son muchísimos, ¿no? O sea, yo solo les puse a los que consideré los más importantes, pero ustedes pueden seguir buscando, ¿no?
hay fotógrafos de street photography, hay fotógrafos que hacen ensayos solamente, es una cantidad enorme, ¿no? Otra de las fotógrafas que igual es importante que revisen, que es una verdadera representante del nuevo humanismo, del humanismo del siglo XXI, es Cristina García Rodero, es una fotógrafa española que documenta todas las tradiciones y costumbres de la España profunda, ¿no? Entonces, tenemos imágenes bastante interesantes de todas estas cuestiones, ¿no? De esta España desconocida, ¿no? Estas fotos son, ella también va a Haití, obviamente viaja a otros lugares, pero documenta todas estas cuestiones, ¿no? Estos rituales. A ella le interesa más documentar los rituales, ¿no? Estos rituales profundos que generan comunidad. Entonces, lo importante de Cristina García Rodero. Pueden revisar de aquí en Magnum Fotos. Lo interesante es que pueden ustedes revisar del fotógrafo que ustedes quieran, pueden revisar su trabajo, ¿no? O sea, pueden revisar una pequeña selección de su trabajo. Los fotolibros es una nueva forma de diálogo entre todas las imágenes. Hay libros bastante interesantes del nuevo documentalismo. Recuerden que el nuevo documentalismo tiene que ver precisamente con eso, con esta onda de plasmar una realidad existente, documentar una realidad existente, pero desde un punto de vista muy, muy personal. Por ejemplo, este es uno que me gusta mucho, que se llama La vida es cualquier otro lugar, de Saurabh Pura. Y lo que él hace es precisamente documentar un poco esta cuestión de su madre, ¿no? Su madre que sufre un problema mental y él documenta como desde su particular visión o desde su particular punto de vista cómo es que vive y sufre estas partes, ¿no? Les voy a enseñar un poco. Entonces vean cómo esta foto, este libro exclusivamente documental, incluso dice para mi madre. Este libro lo que hace es, a través del texto, ¿no? A través de la imagen, documentar una especie de punto de vista de lo que es vivir con una madre con una enfermedad mental, ¿no? Entonces, de repente hay fotos que parecen que no tienen sentido. O sea, si nosotros descontextualizamos esta foto, no tiene ningún sentido, no me dice nada. Sin embargo, la importancia del fotolibro para el documental o para la fotografía documental moderna es que precisamente nos permite establecer un diálogo entre nuestras imágenes por cómo la vamos acomodando en el fotolibro. Entonces, si se dan cuenta, ya existe un diálogo interesante aquí en estas imágenes, ¿no? Por sí solas a lo mejor no nos dirían nada, pero desde el punto de vista documental y de la estructura del fotolibro, ya hay una relación interesante, ¿no? Esta es la madre de Saurabh Pura, ¿no? Y empieza a retratar cosas de lo cotidiano, vean su ropa, cómo está acostada, el perro, ¿no? Una foto de ella cuando es joven. Entonces, a partir de esto, a partir de retomar esto o de documentar estos aspectos muy cotidianos, empieza a generar un diálogo muy interesante que tiene que ver con el dolor que le causa tener una madre así o con el conflicto que le causa, ¿no? Con lo difícil que es vivir con una madre que tiene problemas mentales, específicamente psicosis y esquizofrenia, ¿no? Entonces vean cómo existe un diálogo entre todas las fotos, ¿no? Que esa es la nueva apuesta de la fotografía documental, que no solo se base en un cuerpo de historia o en un cuerpo temático, ¿no? En este caso, de la mamá con una enfermedad mental, sino también que se concrete en un fotolibro que permita establecer un diálogo entre nuestras imágenes, ¿no? Incluso permitir la inserción de texto para ir reforzando el mensaje, ¿no? Entonces, este libro es muy, muy interesante. También trabaja el blanco y negro, pero si se dan cuenta, utiliza esta estética como muy sucia, ¿no? Esta estética del grano reventado, de la imagen muy contrastada, ¿no? Tal vez de ciertos encuadres particulares o poco ortodoxos, pero funciona, ¿no? Y creo que funciona muy bien. Existe un diálogo interesante entre todas estas imágenes, ¿no? Entonces, incluso él pone aquí, yo odio esta fotografía, ¿no? Dice, puede ser que esta fotografía represente esta relación de odio y amor en una relación, refiriéndose a la relación de su madre, ¿no? O sea, imagínense tener una madre con una enfermedad a la que aman, pero por esa enfermedad también
de repente los hace sufrir. Entonces es una relación de amor y odio. Se dan cuenta cómo vamos avanzando en el libro, empieza a haber una exploración que parte desde la imagen de la madre hasta una exploración más personal de cómo el fotógrafo está viviendo ese proceso. Entonces la idea de ver tan amplio este aspecto del tema documental es para que ustedes pudieran trabajar con ello, ¿vale?